Sigue el debate por la financiación al servicio postal de Estados Unidos, ante una eventual votación por correo en noviembre. Y a 3 meses de las presidenciales, Donald Trump se rehúsa, argumentando que el voto por correo es una amenaza de fraude que podría impulsar la candidatura de su rival. En Brasil, el Cristo Redentor de Río de Janeiro y el famoso Morro Pan de Azúcar abrieron de nuevo. Con medidas de control sanitario, el gobierno de Jair Bolsonaro espera que se reactive el turismo, aunque la nación es la segunda en el mundo con más de 3,3 millones de contagiados por COVID-19. Y por 8º día siguen las multitudinarias protestas contra el gobierno de Alexander Lukashenko, con participación incluso de trabajadores estatales que denuncian violencia contra los ciudadanos. Los seguidores del presidente reelecto y en el poder desde el 94 también llamaron a una movilización para apoyarlo. Buenos días, comienzan las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Faltan 3 meses para las elecciones presidenciales de Estados Unidos y aún no es claro cómo será la jornada electoral. Las condiciones de la pandemia sugieren la necesidad de que millones de votantes emitan su apoyo por correo. Pero a la fecha, el servicio postal no tiene los fondos necesarios para cumplir con la logística de los comicios. Y Donald Trump intenta bloquear la financiación porque asegura que el voto por correo es fraudulento. Sin embargo, históricamente la participación a distancia es mayor entre los demócratas y el mismo Trump aceptó en abril que ese método no funciona para los republicanos. Andrea Rincón tiene la historia. El voto por correo se está convirtiendo en una pesadilla para los estadounidenses. A menos de 3 meses de unos comicios presidenciales marcados por la pandemia, el presidente Donald Trump se opone a destrabar la ayuda que exigen los demócratas para rescatar económicamente al servicio postal, un organismo clave para sostener el voto por correo que se espera sea masivo en medio de la crisis sanitaria, opción que el republicano ha deslegitimado sin evidencia. Vas a tener una situación catastrófica con los votos universales por correo. Además, los demócratas no están dispuestos a darle a la gente el dinero y a la oficina de correos sí. Durante meses, demócratas y republicanos intentaron lograr acuerdos para un nuevo paquete de estímulos económicos sin éxito, mientras la oposición reclama 3.6 billones de dólares en subsidios, entre ellos 25.000 millones para la oficina postal. Los republicanos solo hablan de 1 billón para el paquete. Estos gestos han sido interpretados por los demócratas como una clara oposición de Trump al derecho al voto de los estadounidenses. Debido a las acciones tomadas por el presidente Trump y el administrador de correos, Luis DeJoy, los retrasos innecesarios y devastadores del correo están afectando a las comunidades de todo el país. Lucharemos contra eso. En Washington, decenas de personas se manifestaron enfrente de la casa de Luis DeJoy, director de la oficina de correos y aliado de Trump, debido a retrasos en el servicio. Este tipo de denuncias recorren el país. La oficina ha sido duramente golpeada por la pandemia y es clave para los comicios presidenciales. Se calcula que casi el 75% de los ciudadanos estadounidenses, es decir, 180 millones de los cerca de 320 millones de habitantes, están habilitados para votar por correo, y los estados han modificado sus normas para ello. En los 50 estados se puede votar por correo, 9 ya enviaron el tarjetón, pero en 8 se necesita otra excusa diferente al COVID-19 para hacerlo. Con la politización de este servicio y las demandas que se preparan en los tribunales, se prevé una dura contienda electoral de cara al 3 de noviembre. Falleció a los 71 años Robert Trump, hermano menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El deceso se produjo en un hospital de Nueva York, según se informó en un comunicado. Trump lamentó el fallecimiento de quien dijo no era solo su hermano, sino su mejor amigo. Aún no se conocen los detalles de su enfermedad. Cambiamos de tema y vamos con información del COVID-19 en América Latina. En México ya son más de 56.000 fallecidos por el virus. Sin embargo, el gobierno asegura que la crisis sanitaria decrece. La Secretaría de Salud reportó que los contagios totales se acercan a los 518.000, pero destacó que la ocupación hospitalaria a nivel nacional cayó por debajo del 40%. Y en Brasil, Renan Bolsonaro, hijo menor del presidente Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con COVID-19. El joven de 22 años afirmó que se está tratando con hidroxicloroquina, el polémico fármaco que defiende el presidente y al que atribuye su recuperación tras haber enfermado hace un mes.
Seguimos en Brasil. La estatua del Cristo Redentor y el pan de azúcar son dos de las atracciones turísticas más visitadas del país y reabrieron sus puertas este sábado con el fin de reactivar el turismo, pero siguiendo estrictas medidas de control para evitar la propagación del coronavirus. La nación está en segundo lugar en la lista mundial de contagiados. El informe es de Andrea Amaya. Como si se tratara de una inauguración, el ministro de Medio Ambiente brasileño, junto a miembros del gobierno y de la iglesia, cortaron la cinta que simboliza la reapertura del Cristo Redentor. Brasil está trabajando en una reapertura segura, cuidando principalmente de la salud y la supervivencia económica de las personas. Evidentemente, en primer lugar, mas junto con eso, con la sobrevivencia económica. Antes de la llegada de los turistas nacionales y extranjeros, las autoridades realizaron una limpieza profunda en todas las áreas del lugar. El distanciamiento social, el uso de mascarilla y la desinfección de las manos son medidas obligatorias para los visitantes. Lo mismo ocurrió en el Cerro de Pan de Azúcar, donde los turistas no faltaron para la reapertura. Siempre vamos a estar preocupados, pero desde que se cumplan todas las medidas nos sentimos un poco más seguros. Tenemos que dar pasos para poder volver a la vida normal poco a poco. Los famosos monumentos brasileños han recurrido a los descuentos en las entradas para atraer visitantes en medio de la pandemia de coronavirus. Me encanta, necesitábamos esto. Todos estábamos nostálgicos, pero tenemos que salir con mucha cautela, respetando la distancia social, evitando las multitudes, siguiendo las reglas de la Organización Mundial de la Salud. Visitar estos lugares significa un respiro para el turismo de la ciudad carioca y también para aquellos que buscan distraerse. Sin embargo, las autoridades sanitarias aseguran que Brasil aún no ha alcanzado el pico de contagios. Más de 3,3 millones de personas han dado positivo a la prueba de COVID-19 y ya superó las 107.000 muertes a causa del brote respiratorio. Estados Unidos y Rusia toman decisiones en la lucha contra el virus. La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos autorizó el test de COVID-19 basado en muestras de saliva. Este método, desarrollado por investigadores de Yale, se probó durante más de un mes en jugadores de la NBA y no requiere un instrumento para muestreo. La saliva se almacena en cualquier contenedor estéril y se envía a análisis. Por su parte, Rusia anunció que ya tiene la primera producción de la vacuna que bautizó como Sputnik 5 contra la enfermedad. Gamaleya, el centro que la desarrolló, indicó que para diciembre próximo o enero del 2021 se producirán mensualmente 5 millones de dosis. En otras noticias, ante las multitudinarias protestas contra el gobierno de Belarus, los seguidores del presidente Alexander Lukashenko convocaron un mitin en su apoyo. El encuentro está planeado a la misma hora que se produce una nueva manifestación de la oposición que ya entra en su 8º día de protestas. A las movilizaciones se unieron trabajadores de la cadena de televisión estatal, asegurando que no pueden apoyar a un ejecutivo que ejerce violencia contra la ciudadanía. Informe de Valentina Torres Sánchez. Los seguidores del oficialismo bielorruso buscarán mostrar su poderío en Minsk. Tras 8 días de protestas ininterrumpidas de la oposición, los partidarios del presidente Alexander Lukashenko convocaron a un mitin bajo la consigna "No dejaremos destruir al país". Será un mitin pacífico que congregará a las fuerzas que apoyan las políticas del Estado, aquellos que aman la patria, que están en contra de la división del país en dos bandos enfrentados. Con nosotros está la Belarus constructiva. De acuerdo con medios bielorrusos, numerosos empleados públicos han recibido amenazas de despido si no se presentan a la convocatoria. La manifestación se da cuando los opositores también llamaron a la población a la denominada Gran Marcha Ciudadana por la Libertad. Los ciudadanos protestan contra los resultados de las elecciones celebradas el pasado 9 de agosto, que le dieron la victoria a Lukashenko con un 80% de los votos, y contra la violencia de las autoridades, que han detenido a unas 7.000 personas desde que iniciaron las manifestaciones. Me golpearon desde que fui detenido hasta la mañana en que me liberaron, varias veces. Ellos golpean a la gente mientras la transportan de un lugar a otro porque no siguen las reglas.
Incluso los trabajadores de la cadena de televisión estatal dejaron sus puestos para apoyar a la oposición. Tuve que dejar mi trabajo que amo profundamente y con el que he estado relacionado toda mi vida porque es imposible apoyar a un sistema que usa la violencia contra su propia gente. Al menos 2 personas han perdido la vida en medio de las protestas. El presidente Lukashenko se niega a repetir los comicios calificados de fraudulentos y ha buscado la ayuda de Vladimir Putin, asegurando que la situación puede afectar a todos los países de la región. Fin del informativo, siga con nosotros.